El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, Bogotá Distrito Capital, Coordinación Área Madera Livianas y Guadua, y yo, Juan Leighton Perilla Garzón, instructor Formación Profesional Integral, Procesos Productivos de la Madera. Estamos dando inicio hoy, septiembre 10 del 2020, a esta sexta sesión de este programa especial complementario básico de carpintería y ebanistería. Estamos como en el grupo del CRIT, Centro de Rehabilitación Inclusiva de las Fuerzas Militares. Estamos con el grupo de Don Bosco y Demanda Social. Objetivo específico de la sesión: participar de la sesión virtual 6 a través de la plataforma digital, aprender a distinguir un piso de madera sólida natural a un prefabricado o laminado, unificar la terminología técnica empleada en los procesos de instalación de pisos en madera, aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo al momento de la fabricación e instalación de pisos, implementar las normas técnicas establecidas en la fabricación e instalación de pisos de madera, realizar las actividades de transferencia de conocimiento en casa y realizar el en vivo a través de la plataforma Schoology. Básico de carpintería y ebanistería, plan de sesión virtual 6, resultado de aprendizaje, ensamblar e instalar los pisos de acuerdo con los planos constructivos. La temática para el día de hoy: generalidades, preparación de la base, instalación del revestimiento del piso, tipos de pisos en madera, producto para el acabado, productos para el cuidado, bibliografía, cibergrafía. Bueno, entonces, dándole un saludo a todos ustedes, vamos a hacer un sondeo. Una pregunta es que, Adelante, Dianita. qué pena, profe. Una pregunta es que, pues, como es de la madera y la guadua, para cortar la guadua también hay que tener alguna cuchilla especial, porque la guadua tiene como una cascarita que es como delgadita y pues si se corta, como que se desportilla, no sé cómo decirle. Entonces, ¿es con alguna cuchilla Pero, especial o algo pero, así? O, digamos, cuidado en la... pero cuando me hablas de madera y guadua, ¿a qué hace referencia? Al corte, profesor, que tiene Al las corte de mismas la guadua. ¿será Al que sí corte de tiene la las guadua. mismas características de la melamina? Que tiene que tener Sí, es que dos cuchillas. eso. Se puede cortar, sí, con este tipo de diente, sí se puede tronzar, cortar, aserrar, deshilar la guadua, ¿sí? Sí, y lo que él tiene, la guadua tiene un revestimiento pues natural, es natural de ella, que se llama esmalte. Es algo similar a esmalte, pues una capa rígida, dura, de protección para las células. Pero sí se puede cortar. Lo que sí recomiendo es que sea 60, 65, 70, 80 dientes, ¿sí? Que no vaya a ser un disco de corte con una garganta, con un paso de diente amplio. O sea, 40 dientes no es el más conveniente para hacer un corte de guadua. Bueno, bien, Dianita. Entonces, como les comentaba y les decía, vamos a hacer un sondeo de conocimientos previos o significativos relacionados a los pisos. Y la pregunta para todos, una pregunta general, es ¿qué clases de pisos existen? ¿Están allí? Sí, profe. Como de madera Creo que ahí sólida, están los laminados. laminados. Muy bien, miren, ya dije, ya escuché Está de dos. moda ahora, Muy bien, laminado. laminado, muy bien. ¿Qué otro? Y la de madera sólida también. Por ejemplo, los de las casas antiguas, usted lo ve mucho en Barichara, los del Zarzo y los del segundo piso, que son como en zapán, es la estructura y unas tablas gruesas, pero no sé si eso es en zapán o no. Eso ya Como listones. sería material, serían materiales, ¿sí? ¿Y qué productos yo utilizaría o qué elementos para fijar la madera al piso? Profe, Con vigas. Tornillo. Pues, profe, disculpe, ¿madera o laminado? Eh,
Yo pregunté tipos o clases de pisos, ¿sí? Dentro de ellos hay uno que son los laminados y hay otros que son de madera sólida natural. Bueno, entonces le respondo, para el de madera, pues se utiliza un ensamble de madera sobre el cual se fija la madera que va a servir posteriormente de piso, ya sea a través de tornillos. Pues normalmente se hace a través de tornillos o de ensambles. Y para el laminado trae propiamente algún tipo de laminado, pero en el que yo conozco para pisos, trae una Sí, ranura que va correcto. permitiendo ensamblar y solo le colocan más o menos como un plástico, una espuma debajo y eso es todo. Y ya, y lo cortan al milímetro dependiendo de la forma o del giro, del lineamiento, Muy ya bien. sea vertical, horizontal o lateral, y lo dejan sobre medidas y después, si cabe la apreciación, lo soportan con la cenefa y ya, pero normalmente este tipo de piso se, se soporta con el ensamble que él mismo trae. Muy bien. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Bien. Las plataformas de piso de entrepiso de una vivienda unifamiliar requieren de ser revestidos, sea en hormigón o madera. La finalidad de este revestimiento es entregar una superficie determinada para los diferentes recintos, baño, cocina, dormitorios, que ofrezcan un tránsito seguro y proteger la base que conforma la plataforma, así como entregar una terminación decorativa adecuada con diferentes materiales. En el mercado existe una gran variedad de revestimientos para pisos, como cerámicos, plásticos, alfombras de fibra y otros, madera, laminados. Cada uno con sus especificaciones y características según sean los requerimientos para los distintos recintos de la vivienda. Recintos de gran tránsito, como estar y pasillos, y de ambientes húmedos, como baños y cocina, entre otros. Independientemente de las ventajas específicas que tiene cada revestimiento, todos deben de cumplir con una propiedad básica, durabilidad y facilidad para la mantención. Como consideración general, es importante que estos no sean instalados hasta que no estén colocadas las puertas y ventanas que dan al exterior y así evitar daños en ellos por agua infiltrada, polvo del medio ambiente exterior o por las actividades propias de la obra. También es necesario que estén instalados los acabados de cielo, rasos y de los parámetros interiores, previniendo que cualquier pequeña salpicadura pueda manchar el revestimiento del piso instalado. En esta unidad se expondrán características y procedimientos a seguir para la instalación de los revestimientos de madera. Los otros tipos de revestimientos deben de ser instalados ciñéndose a las indicaciones y especificaciones que entregan los instructivos, folletos y los departamentos técnicos de fabricación e importadores de los diferentes productos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, yo sí tengo una. ¿Puede volver la diapositiva anterior? Por supuesto. Ahí. Perdón, la anterior. ¿Está? Ahí donde especifica la base reticulada de madera, ¿esa cómo va asegurada al hormigón? Base reticulada en madera. Bien, muy bien. Entonces tiene la base reticulada, pues hace referencia a lo que es una base, sí, correcto, en madera, y usted lo puede hacer. Usted conoce unas pistolas de pólvora, percutoras, de chazos. Sí. Sí, 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 Usted lo profesor. podría anclar porque lo que tenemos acá es la plataforma de hormigón o concreto. Entonces, hay unas pistolas percutoras que le clavan el chazo con Profe, pólvora. como las que aseguran el drywall. Sí. Parecida, sí, parecida. Entonces, se puede asegurar lo que es la base de madera con ese tipo de herramienta, o si usted no la tiene, puede
llevar allí un clavo de acero. O en el mejor de los Chazo puntilla, profe, casos, ¿no? un chazo, puede ser un chazo plástico. ¿Qué decía Carlitos? Chazo puntilla. Chazo puntilla. Acá se podría comportar bien el chazo puntilla. Sí, el chazo puntilla se podría comportar bien. O sea que esa sería la medida estándar 2x2. Pero el listón. Aunque está exageradito, pero sí, preferiblemente pecar por exceso y no por deficiencia. El listón, Son 2 pulgadas, o sea, de 2,5 por 2,5 centímetros. Sí, es correcto. En este tipo de piso, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. En este tipo de piso. Sí, profe, porque cuando la base no es hormigón y los travesaños ya le toca más ancho, mínimo de 10, 12 centímetros de ancho. Correcto, entonces ya son durmientes, ¿no? Los durmientes son de 8 por 4. Sí, señor. Sí, ya se implementa otro. O cuando va al aire. Cuando va al aire, ya lo que son las vigas, las subvigas ya sí son más gruesas. Bueno, bien. Entonces, dentro de los pisos y las clases o variedad de revestimientos que tenemos, pisos laminados en triplex, pisos en HDF, pisos en PVC. Bueno, vamos viendo. Preparación de la base. Vamos a ver la preparación de la base. La superficie sobre la que se instalará el revestimiento de la madera debe de cumplir con las condiciones de geometría y preparación que se establecen en los planos y especificaciones del proyecto. Los requerimientos de la superficie base dependen del tipo de plataforma, según si esta es hormigón o madera. Cualquiera sea la forma o el tipo de piso, es imprescindible efectuar un control estricto de la geometría, limpieza y condiciones de humedad, según el plan de gestión de calidad que especifica y define el control y la forma de recepcionar conforme dicha partida. Bien. Entonces, hay que tener muy en cuenta el ángulo entre parámetros según el proyecto. Acá están los ángulos. Nivelación horizontal con tolerancia según especificaciones del proyecto. Bueno, ¿y qué nos dice acá? Algunos de los controles que se deben realizar tanto en la plataforma como en los parámetros verticales. Tener muy en cuenta los parámetros de soporte o de sujeción. Profe, Señor, ¿a qué adelante. hace referencia ahorita con lo que mencionó de evaluar las humedades? Es decir, donde va, por decir, plateros, lavaderos, Eh, llaves, no, Giovanni. bajantes o cómo. No, Giovanni. Resulta que uno de los enemigos, o de los tremendos enemigos para la madera y más para los pisos es la humedad. ¿Sí? Entonces usted debe de detectar, y acá lo puede ver en esta gráfica, ¿sí? Debe detectar cuáles serían las posibles fuentes de humedad, ¿sí? Por capilaridad que podría llegar a la plancha. ¿Ya lo ve acá? Humedad de remonte capilar. Entonces usted debe, si va a construir la casa desde los cimientos, hacer un previo aislamiento de la humedad. ¿Sí? Entonces usted de pronto ha visto que le enrollan a las bases, a las columnas o a las zapatas, le hacen un revestimiento con polipropileno, o sea, con plástico. Porque el concreto es muy dado a absorber la humedad del terreno. ¿Sí? Y eso nos va a afectar a nosotros tremendamente, pues la pintura de las paredes, los techos, ¿sí? Y los pisos. Para los pisos es fatal. Bien, a eso hace referencia la humedad. Más adelante vamos a tratar un poquitico más sobre la humedad. Preparación de la base en base de hormigón. En el caso de la plataforma de hormigón, el tiempo necesario para que las condiciones sean adecuadas para la instalación del revestimiento estará supeditado a las condiciones de obra, faena húmeda,
a la época del año, ya que las condiciones en el invierno, humedad relativa del aire, hacen necesario contemplar un mayor plazo a diferencia del verano, en que el proceso de evaporación del agua es más rápido. En todo caso, se debe contar con el tiempo necesario para que se produzca la reacción. Esto cuando la plancha es nueva, ¿no? Recién vaciada. Una forma de determinar el contenido de humedad, mire, acá están hablando del contenido de humedad de la plataforma de hormigón para la instalación del revestimiento, es colocar sobre esta un polietileno transparente de 0,2 milímetros de espesor de dimensiones de 50 por 50 centímetros, al cual se le sellan los bordes. Sellamos los bordes. Si al cabo de 24 horas se aprecia humedad bajo el polietileno, significa que aún no se puede instalar el revestimiento. En la actualidad se cuenta con instrumentos de alta precisión que permiten medir en forma electrónica el contenido de humedad de varios materiales, madera, hormigón, entre otros. Contando con la humedad óptima de la plataforma, para nosotros la plancha, se limpia la superficie de grasa, aceites o polvo y se verifica que se encuentren nivelados y sin resaltos. Revisados todos los puntos de control de la cartilla de preparación de la base del hormigón de dicha faena, se procede a la colocación de una barrera antihumedad sobre la superficie que asegure cualquier problema a futuro de una instalación de piso por causa de alguna humedad intersticial. Una forma adecuada de sellar la superficie es aplicar una delgada capa de cemento asfáltico. Cuando hablan de cemento asfáltico sería Neme, ¿no? Neme, alquitrán, asfalto. Sobre la superficie de radiador con una espátula lisa. Se deja secar al menos 2 horas, luego se cubre la totalidad de la plataforma con una lámina de polietileno de 2 a 5 milímetros de espesor con un traslapes de 15 centímetros, cuidando abarcar toda la superficie y que en los bordes retorne por los tabiques a lo menos 15 centímetros, quedando este retorno cubierto posteriormente con la lámina de polietileno de 2 milímetros, que se dispondrá como barrera de humedad y como protección de la estructura del tabique antes de proceder a la colocación del revestimiento definitivo, como se muestra en la figura. Bueno, bien. Entonces acá está mostrando que hizo un aislamiento de humedad con cemento asfáltico. Profe, También, señor, el polietileno es esa fibra que se le pone al piso laminado, que es como una espumita blanca, que es como una tela. el llamado jumbolón. ¿Ese Jumbros es ese mismo? Sí, sí, ahí haría esas 2 veces, de amortiguar, ¿sí? Amortiguar, hacer que la superficie, si hay alguna irregularidad, pues se la absorba, y también podría hacer las veces de un aislante de la humedad, de un ignífugo, de un hidrófugo. Ok. Gracias, profe. Hidrófugo, sí, ese sería. Bueno, acá está el polietileno, entonces sugieren que lo debemos de subir por lo menos 15 centímetros, o sea, dar la vuelta a 15 centímetros. Preparación de la base, vamos a ver acá lo que es el tablero. Bien. Entonces, cuando nos habla acá de la preparación de la base, acá hace referencia al tablero. A ver, ¿dónde está el tablero? Entonces dice así. Cuando nos habla de tablero, hace referencia a esto, tablero estructural, lo que vemos acá en el piso. Entonces este sería, y para nosotros acá en Colombia, sería un piso alistonado. Entonces son unos listones o unas tiras de madera. Para ellos sería tablero.
Es recomendable utilizar contrachapado de espesor de 15 a 18 milímetros, con tratamiento superficial antihumedad en ambas caras. Puede ser pintura o barniz hidrófugo. Se coloca sobre la barrera de humedad ya instalada y se fija la plataforma de hormigón con un mínimo de 9 clavos de acero para hormigón por la placa. Distribuyendo las fijaciones en forma proporcional, se controla que la separación entre las placas sea de 4 a 6 milímetros y de 1 centímetro entre las placas y los tabiques. Bueno, acá podemos ver la imagen de fijación del tablero estructural, que sería para nosotros ya el piso propiamente dicho. Y tenemos el guardapolvo para ellos, que para nosotros es el zócalo o el guardaescoba. Nosotros lo llamamos acá en Colombia guardaescoba. Entonces, esta dilatación o separación entre el tablero y el muro es también bien importante dejarla. Recuerden que, y teniendo en cuenta la reología de los materiales, que es la expansión y contracción del material, es importante dejar esta dilatación, ¿sí? Si nosotros la dejamos justo entre paredes, entonces lo que se puede sí ocasionar al momento de dilatar la madera por efectos de la humedad o el calor o el frío, básicamente la humedad, entonces lo que hace es reventar el piso y embombarse, ¿sí? Elevarse. Entonces esta distancia, esta dilatación es precisamente para eso, para evitar ese fenómeno, ese efecto. Entonces lo vamos a dejar de 5 a 8 milímetros. Y quien la va a tapar es el guardapolvo, ¿sí? O el guardaescoba. Entonces dije fijación del tablero a la plataforma con clavos de acero y el film de polietileno. ¿Sí? Es importante si fuese acá en Bogotá en un primer piso, ideal colocar el polietileno, que sería esta lineecita negra que vemos acá y sube. Esa sería, ¿sí? Que sería ideal como hidrófugo. Estaría haciendo las veces de aislamiento de la humedad. Bueno, bien. ¿Algún aporte, pregunta? Entonces nos hablan de los listones. Dice, listones son piezas de madera seca, escuadrilla de 1 pulgada por 4 pulgadas o de 2 pulgadas por 4 pulgadas. Allá los podemos ver, los listones impregnados. Entonces, vienen largos entre 45 centímetros a 1.2 metros. Los listones más largos pueden causar deformaciones en el revestimiento y tratados contra la humedad con el sistema al vacío, con un contenido de humedad adecuado al lugar donde serán colocados. Se dispone de cada 40 a 60 centímetros dependiendo del espesor del revestimiento, de manera que esté proyectado, fijándolos en una plataforma mediante cemento asfáltico, apoyándolos sobre la cara más ancha y orientados de forma que puedan o que queden perpendiculares a la disposición que tendrá el entablado del piso según su proyecto. Los listones también se pueden disponer formando un reticulado. Una vez instalados los listones se coloca un polietileno de espesor de 5 milímetros o fieltro de 15 libras, según el fieltro sería el jumbolón, ¿no? El revestimiento definitivo como solución del piso. Bien, eso hace referencia a los listones. Profe, La base. Señor. profe, a los cajones antes de colocar los tableros, ¿se les puede echar la goma esa que le echan a los furgones? Sí, ahí hace referencia a eso. Ah, ya. A ese producto asfáltico. Ah, listo, profe. Ese es ideal y él también serviría como pegante, por ejemplo, en el caso de llegar a usted sentar el parqué. El parqué, que es un piso en madera de trocitos o piezas de madera que realizan una configuración geométrica.
Ah, listo, profe. Con el Gracias. NEME. Para nosotros NEME o brea o alquitrán. Ah, listo, profe. Sí. Profe, una preguntita, más o menos el alquitrán, ¿que eso lo venden por qué? ¿Por gramos o por ml o por qué? El alquitrán o brea, Por bulto. lo que se utiliza para el asfalto, para las carreteras de asfalto, lo venden por kilos, pesado. Es como una piedra, es un subproducto del petróleo. ¿Sí? Es un subproducto del petróleo, lo venden por kilos. Es como una piedra, entonces usted lo coloca al fuego y debe de tener mucha precaución porque él es muy combustible. Entonces se derrite y se aplica. ¿Mm? Esa sería la Listo, forma. profe. Sin embargo, también venden una tela que es más segura, que es una tela asfáltica para impermeabilizar azoteas. Entonces, extiende la azotea y con un soplete, puede ser a gas, usted le suministra calor y él, pues de hecho va derritiendo y va haciendo la adhesión y la impermeabilización. Profe, ¿y ahí también se le puede colocar la goma esa ¿A dónde? dentro de las listones? Sí, acá lo piden y acá lo recomiendan. Ah, listo. Dicen listones impregnados. Entonces el listón, usted puede impermeabilizar la madera con ese tipo de material. ¿Sí? Y la Listo, sí. plancha también de hecho la puede impermeabilizar. Sirve de adherente. No es el mejor adherente, pero se va a sostener y estaría impermeabilizando los listones. Listo. Bien. Listones sobre los que va el polietileno para recibir el revestimiento de piso. Mire, acá colocaron el plástico. ¿Mm? El polietileno, previo a la colocación. Acá está la disposición de los listones sobre la plataforma de hormigón, donde irá el polietileno de espesor. ¿Mm? Este es un sistema de instalación de pisos, porque hay que ver la otra, que la madera va directamente a la placa de concreto o de hormigón. Profe, más o menos a qué distancia van los listones uno del otro. Nos decía que entre 40 y 60 centímetros. Ok. Sí, ya vamos a mirar eso también acá. Ah, listo, Acá profe. lo vamos a mirar. Entonces, secuencia de los listones. Acá estaría la secuencia de los listones, ustedes lo pueden ver. Ellos recomiendan que no sean listones con un largo mayor a 1,40, por eso los ve entrecortados. Acá está el cemento asfáltico, o para nosotros el meme. Y acá ya él está colocando el polietileno o el jumbolón, y sobre el jumbolón, ¿sí? Está el revestimiento del piso. Está la plataforma de hormigón, la barrera de humedad, ¿sí? Terreno compactado. Generalmente, como lo decía, y si es acá en Bogotá los primeros pisos son sumamente húmedos. Entonces no es lo mejor instalar acá en Bogotá un piso en madera, ¿sí? Si no se le hace este tratamiento, porque pues va a tener futuros problemas. Bien. Dice preparación de la base. Entonces, la referencia, distancia entre listones. Acá están los 40 centímetros. Espesor de la tabla cuando se va a utilizar 19 milímetros. El espesor 40 centímetros cuando va a utilizar espesores de 25,4, que esto ya es bien considerable. Y 600 milímetros cuando son de 38,1. Esto ya es como pista de bolera. La pista para la bolera. ¿Qué más tenemos acá? Profe, esto es especificación para piso macizo de madera, ¿cierto, profe? Porque para el piso laminado Sí. yo creo que no le ponen tanta, No, como no, no, tanta no. estructura. Sí, el piso de madera sólida es más exigente. De hecho, es pues más costoso. ¿Sí? Mucho más Por costoso, todo, profe. por todo es más costoso. Sí, entonces también hay que tener mucho cuidado con él porque ahorita vamos a ver cómo se presentan las manchas, el embombamiento, ¿sí? La pudrición. Se presentan muchos problemas en este tipo de piso. Ok, profe. Sí, sí, netamente este es piso de madera sólida natural. Bien, entonces acá volvemos a lo mismo. Está el cielo raso, puede ser el drywall, que sería el yeso cartón.
Vigas secundarias, mire, acá están las vigas secundarias muy bien reforzadas. Las cadenetas, aislación termoacústica, también puede ser considerada. La aislación termoacústica, que puede ser en fibra de vidrio. Tablero estructural, ya nuestro tablero propiamente que sería el piso. Y tabique revestimiento. Bien. Entonces, preparación de la base. Entonces, acá pues volvemos a lo mismo. Algo muy similar, que están las vigas a la vista, material que conforman la solución de piso acústico. Siempre lo consideran para evitar el ruido y también serviría de aislamiento térmico. Tablero estructural, ariostrante a base del piso, listores para soportar el aislamiento. Bien. Entonces, estos son dos perfiles de las molduras que presentan la norma NCH 100. Esta norma es una norma chilena, pero nosotros pues fácilmente nos podríamos pegar a ella. ¿Sí? Y dice, dentro de los revestimientos de piso de madera más utilizados en la vivienda está el de la tabla machimbrada. Esta sería una tabla machimbrada. ¿Sí? Tiene el machimbre, el macho hembra, cuyo procedimiento de colocación se describe a continuación. El revestimiento de entablado está compuesto por piezas de madera cepillada, seca, contenido de humedad no superior al 12%. Entonces, por debajo del 12% son bienvenidas. Por encima ya es preocupante. Denominadas molduras norma NCH 2100. Estas molduras tienen distintos perfiles con lados machimbrados. La norma establece que en caso que el montante o diseñador especifique molduras con perfiles distintas a los que ésta indique, se puede convenir por escrito entre comprador y vendedor las modificaciones de estos. Entonces, bueno, me estoy quedando sin tiempo. ¿Les parece si nos vamos a los otros unos 20 minuticos más? El espectador también es muy bueno, profe. Profe, Sí, profe, una. Bueno, Sí, señor. mire. Entonces, mire, hablando de las molduras, para ellos molduras, para nosotros son los pisos machimbrados, entonces son en diferentes anchos. Mire que el primero tiene 41 centímetros, 41 milímetros, perdón, estos dados en milímetros, 41 milímetros de ancho y el segundo tiene 65 milímetros. Generalmente acá para nosotros en Colombia manejamos el orden de los 85 milímetros, o sea, mucho más ancha que estas piezas. Ideal que los pisos de madera sólida tengan esta, para nosotros, dilatación. ¿Sí? Esta dilatación es sumamente importante precisamente, y como lo decía, para la reología del material. Ya sabemos o podemos decir que la madera es termohidromecánica. Entonces, ella se comporta de diferentes formas según el contenido de humedad que tenga o la humedad ambiental relativa a la cual se presente o donde se instale. Una de las recomendaciones que dan los grandes expertos para pisos o que se debe de hacer es llevar los listones de madera 8 o 10 días antes al sitio donde se va a instalar y dejarlos allí quieticos para que el contenido de humedad se estabilice. ¿Sí? Entonces, una vez estabilizado el contenido de humedad, lo que hace es evitar posibles defectos al momento de que ya esté instalada la madera. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte sobre pisos en madera? ¿Les gustan los pisos en madera? Claro, profe, cómo no. son bien elegantes, pero muy costosos. Sí, profe, son bien chéveres. Profe, Acá pues creo son muy que- llamativos y muy bonitos, pero, o sea, así mismo es el cuidado que debe dársele a esa clase de material. Sí, creo que está por ahí en el orden, hoy día yo creo que está por ahí en el orden de 35.000 pesos el metro cuadrado de piso laminado, el flotante. Recuerde que esos pisos ¿Cuánto? laminados, ¿a cómo está el metro actual?
Sí, por ahí entre 31, 35, 40, 50. Sí, entonces mire que ese piso en muchas de las ocasiones es en MDF, Sí, ¿sí? exacto. Que es en fibra de madera. Y es HDF, es High Density Fiberboard, ¿sí? O sea que es una alta densidad, es de alta densidad, para que soporte el tráfico y generalmente el tacón de la dama. Ujú. Y también son pisos laminados. Entonces hay pisos laminados que es como el tipo triplex o el tipo quintuplex. Ese es un poco más costoso, pero entra a ser de los laminados. Si ya vamos a hablar de pisos de madera sólida, pues ya son más estratificados, entonces ya son 5, 6, 7 y ahí de para arriba son los estratos y dependiendo de la calidad de la madera o la especie de la madera, entonces ya pueden estar entre 150, 200, 300, 500 mil pesos el metro cuadrado. Ujú. Ya regresamos. Voy a comprar bastantes medias para dejarle a los visitantes.